sangre, ley y la identidad del Mesías. Estos son los temas que dividen al judaísmo y al cristianismo desde hace 2 milenios. En este video veremos un encuentro real entre Jeff, un creyente mesiánico, y Gal, un joven judío de solo 19 años. Pero no vamos a quedarnos solo mirando. Voy a pausar en los momentos clave para darles el contexto histórico, traducir los términos hebreos y explicar por qué, aunque usan las mismas palabras, están hablando idiomas espirituales completamente distintos. Comencemos. La gran mayoría de las autoridades rabínicas respetadas, tanto actuales como pasadas, creen que tendremos un tercer Beit HaMikdash. Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, levantó la copa y dijo: «Esta es la nueva alianza inaugurada en mi sangre». De acuerdo. Y luego, desde ese periodo hasta que el Beit HaMikdash fue destruido, ocurrieron cosas muy extrañas en el Beit HaMikdash. Las puertas se abrían solas, y el hilo escarlata que estaba alrededor del chivo expiatorio, que se suponía debía volverse blanco cuando los pecados eran perdonados, ya no se volvía blanco. Básicamente esto decía que Dios ya no aceptaba sus sacrificios. Detengamos el video aquí porque este es un dato histórico explosivo. Jeff está haciendo referencia a un documento judío, no cristiano, el Talmud Yoma 39b. Los propios rabinos registraron que, durante los últimos 40 años antes de que el templo fuera destruido en el año 70, ocurrieron presagios terribles. El más importante, el hilo escarlata que se ataba al templo en Yom Kippur, dejó de volverse blanco milagrosamente, lo que significaba que Dios ya no estaba aceptando esos sacrificios animales para perdonar pecados. Hagan las matemáticas. 40 años antes del año 70 nos lleva exactamente al año 30 después de Cristo, la fecha aproximada de la crucifixión de Jesús. Esto no es coincidencia. Históricamente, el cielo dejó de validar el sistema de sacrificios antiguos en el momento exacto en que el verdadero Cordero de Dios, Yeshua, exclamó: «Consumado es». El sistema antiguo caducó porque el pago perfecto ya se había realizado. ¿Por qué crees que los cristianos de todo el mundo seguirían a un Mesías judío? ¿Cómo responderías a esa pregunta si estuvieras en mi lugar con las creencias que tienes? Dios hizo una promesa no solo al pueblo judío, sino al mundo, de que traería un libertador a través del pueblo judío. ¿Estás esperando a un Mesías, al Mesías, o es... ¿Qué significa el Mesías para ti? Hay diferentes personas que creen en cosas distintas. Yo soy alguien que cree que tenemos la capacidad de acelerar y traer ese proceso. a través de... La unidad, a través de ser una Or LaGoyim, que significa ser una luz para las demás naciones, a través de liderar con el ejemplo, específicamente, en mi opinión, en Israel. En concreto, en mi opinión, con el seguimiento de los mandamientos que tenemos, las mitzvot, actuando como seres humanos morales y éticos, funcionando como una sociedad en paz, tratando a otras personas como queremos tratados. Y me encanta. bien. Así que tenemos una lista de cosas que podemos hacer, todas las cuales creo que contribuyen a acercarnos al Mashiach. Bueno, si no te molesta que te pregunte, ¿dónde aprendiste que eso es lo que debemos hacer? Me parece bien, estoy de acuerdo contigo. En Isaías 49 habla de que seremos luz para las naciones, que la salvación de Dios llegará hasta los confines de la tierra. Cuando decimos nosotros, ¿a quién te refieres? Pueblo judío, Israel. Bueno, Sí, que la luz, que estamos destinados a ser una luz para las naciones, que la salvación de Dios o su Yeshua llegue hasta los confines de la tierra. Aquí vemos el gran malentendido. Gal, como muchos judíos modernos, define ser luz a las naciones simplemente como tener buen comportamiento ético o moral. Pero la profecía bíblica en Isaías 49:6 es mucho más grande que eso. Dice que el siervo de Dios llevaría su salvación hasta los confines de la tierra. La pregunta de Jeff es demoledora. ¿Por qué miles de millones de personas no judías en selvas, ciudades y desiertos de todo el mundo adoran hoy al Dios de Israel? No es por la ética rabínica, es por Jesús. Él es el único judío en la historia que ha logrado que el mundo pagano abandone sus ídolos y se vuelva al Dios de Abraham. Solo Yeshua cumple la función de ser la luz que ilumina a los gentiles. bien. La Biblia habla claramente, o al menos el Tanaj habla literalmente acerca de la salvación. ¿Has oído esa palabra antes? Sí. Significa ser salvo, justificado por Dios. Es decir, si vives de acuerdo con el pacto de Dios por medio de la fe, entonces eres justo, considerado justo. Por ejemplo, Abraham fue un hombre de fe. Él le creyó a Dios. ¿Sabes? Dios le daba instrucciones, él le creía a Dios y actuaba. Y cuando se le dijo que ofreciera a su hijo, ya sabes, él escuchó a Dios. Él le creyó a Dios. Dios nos da mandamientos, nos da la Torá. También habla de que los pecados del pueblo son puestos sobre el justo. Incluso el Talmud dice que la muerte de los justos se expía por el pueblo. Correcto. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ley dada, pero también tenemos un sistema de reconciliación con Dios.
correcto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que la Torá hablaría de eso si todo lo que teníamos que hacer era observar la ley de Moisés? Porque no es algo que simplemente marcamos en una casilla y ya está. Es un viaje. Y ahora, específicamente en el periodo en el que estamos, sí, tenemos mucho por crecer y en muchas áreas estamos faltos. Sí. Todos nosotros, comparados con donde podríamos estar, comparados con el potencial que tenemos, necesitamos ser salvados porque estamos muy lejos de eso. Sí. Y no es algo que el judaísmo no sea. Y seguir la Torá no es, como decía, algo que se complete, sino algo con lo que creces en un viaje. Así que estamos en un mundo físico, con distracciones y limitaciones, porque se nos da esta oportunidad increíble y única de crecer. Correcto. Así que No es algo estancado que tengamos. Eso está bien. Así que eso es muy, ya sabes, me recuerda, sí, mencionaste algo y de repente pensé en mi bar mitzvah. Tú ya tuviste tu bar mitzvah, ¿verdad? sí, Sí, yo tuve mi bar mitzvah. Hay una edad de responsabilidad en el judaísmo, ¿verdad? sí. Cuando llegas a esa edad específica, ahora estás obligado por la ley judía a cumplir la Torá, ¿cierto? Vivir según la Torá. Así que, de alguna manera, se podría decir que uno puede crecer en ello, pero en algún momento seremos responsables. ¿Por qué no pueden existir ambos? No. No, ambos pueden existir, pero en algún momento somos responsables. Por ejemplo, si estoy creciendo en la casa de mis padres, no tengo licencia de conducir, no he terminado la escuela todavía, no sería considerado responsable. Salir al mundo, conducir y ya sabes, tengo que aprender cosas y crecer, pero en algún momento soy responsable de mí mismo. Yo tomo mis decisiones. Sí. Ahora, si cumplo la ley del país, estoy en buena posición. Si infrinjo la ley del país, podría ser sancionado y castigado por ello. Y creo que es muy similar. En el tribunal de Dios, donde Él nos da reglas, en algún momento somos responsables, y si las rompemos, debería haber consecuencias, en términos de un mundo justo, ¿sabes? Porque me gusta decir que Dios es amor, pero también es muy justo. En el Tanaj dice, no puedo dejar el pecado sin castigo, pero Él es misericordioso. Y creo que una de las desconexiones entre mi concepto de la ley y el cumplimiento de esa ley está la parte que quebrantamos versus la parte que cumplimos. Porque si cumples la ley, estás en regla, pero si infringes la ley, existe una sanción. Así que el otro día aparqué en un lugar donde no debía aparcar. Conseguí un billete de 250 shekels. Sí. Ese era el castigo por quebrantar la ley. Bueno, bien, puedo decir que deberías darme misericordia. Y entonces el agente de tránsito debería decir, deberías obedecer la ley. Sí. Ahora, si fueran misericordiosos me dejarían ir, pero eso no viene al caso. Dios es perfectamente justo, lo que significa que nadie recibe un trato injusto. Esta analogía de la multa de tráfico es brillante y destruye la idea moderna de que el arrepentimiento sin pago es suficiente. El judaísmo rabínico actual enseña que si te arrepientes, Dios simplemente olvida el pecado. Pero eso crearía un Dios injusto. Imaginen un juez terrenal que deje libre a un asesino solo porque dijo «lo siento». Ese juez sería corrupto. La Biblia establece que Dios es santo y justo. La paga del pecado es muerte. La ley exige una sentencia. Aquí es donde entra la belleza del Evangelio. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. La justicia se ejecuta porque la deuda fue pagada con sangre, y la misericordia se entrega porque nosotros quedamos libres. Sin Jesús no tienes a un Dios misericordioso, tienes a un juez que ignora su propia ley. No es algo mutuamente excluyente, como bien estás insinuando en parte de tu argumento. Creo que para Dios sí lo es. Es decir, que Él ama, pero el pecado debe ser tratado. Una forma asombrosa de tratar con el pecado es la teshuvah. Estamos de acuerdo, y la Biblia dice, la Biblia, o Tanaj, Curso. el Tanaj nos dice que regresemos, pero también dice que sacrifiquemos animales y derramemos sangre, A eso me refería cuando dije que no es mutuamente excluyente. porque tenemos, Una ley y nosotros la rompemos, cometemos un pecado. ¿verdad? Y de hecho, una de las razones principales que he escuchado por las que el mundo fue creado fue por la teshuvah, por lo que antes hablaba sobre el crecimiento. Sí, Entonces nosotros somos responsables, rompemos una ley, pecamos, ¿verdad? pero no es como decías con la infracción de tráfico, no es así. Tenemos la multa, no podemos hacer nada al respecto. Ahí es donde hay una diferencia entre cómo el hombre juzga al hombre y cómo Dios juzga al hombre, ¿verdad? Ok. Porque entonces tenemos esta increíble oportunidad de hacer teshuvah y luego regresar y crecer.
y conectarnos con Hashem y entonces trascender esa ley o ese pecado. En realidad, es una idea que nos convirtamos en una nueva persona, en ese sentido. Y me encanta. ¿De qué manera eso no responde al desafío que usted tiene con la misericordia y la obligación de seguir las leyes? Bueno, entonces, si realmente pecamos, o cómo se justifica o media esa ley en la antigua tradición judía, Está justificada en el sentido de que necesitamos leyes para poder funcionar en una sociedad moral. Pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de trascender eso y pasar por un proceso de teshuvá y finalmente acercarnos más a Hashem a través de ese proceso. Me encanta eso. Entonces, déjame darte un ejemplo. Y conozco personas a las que esto les ha pasado. Alguien violó a alguien y continúa violando y arruina la vida de mujeres y luego hace teshuvá. ¿Tienen que pagar por ese pecado? A los ojos de Dios pueden escapar de la justicia humana si nunca los atrapan o si tienen un muy buen abogado o algo así. ¿Podrían escapar de esa justicia? ¿Podrían escapar de la justicia de Dios simplemente haciendo teshuvá? ¿O hay que hacer algo para rectificar ese pecado? Bueno, yo Conozco gente que conozco a la que le ha pasado esto. sí, así que lo siento, en primer lugar, ya saben gente, que eso ha sucedido. Sé que existe una pena de muerte en la Torá y hay varios ejemplos de su uso. Bien. No es que sea común, pero sucede. Y no es que hay personas que conocen la halajá mucho mejor que yo, Correcto. pero sé que hay ejemplos en los que haces algo. Y la forma de shuvá que tienes que atravesar es la muerte, lo cual no significa que no sea shuvá. O no significa que no sea un proceso. ¿Te quitan la vida? Correcto. Hay ciertas cosas que haces por las que necesitas morir por ello. Eso es algo realmente importante. Estaba leyendo el libro de Esdras hace un par de semanas y encontré eso. Hay formas de arrepentimiento que no requieren la sangre de un animal, pero sí requieren la vida del ser humano. Sí. ¿Alguna vez has escuchado el Evangelio? ¿Has escuchado esa palabra antes, las buenas noticias? ¿Lo has oído alguna vez? Sí, pero si me haces más preguntas, probablemente no podré responderte. No. No, está bien. Solo lo digo por Dios. De tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un sistema de Sonido. excelente. Sí, ¿verdad? Suena el sistema de sacrificios dentro del judaísmo, donde cuando teníamos el templo y los sumos sacerdotes, cada Yom Kippur, ¿sabes lo que hacían en el templo? ¿Sacrificios? Sí, pero ¿sabes cómo se hizo eso? ¿Cómo se realizaban los sacrificios? Conozco algunos de los detalles. Bien, entonces, durante Yom Kippur, el Kohen Gadol, el sacerdote, tomaba un toro y sacrificaba un toro para purificarse a sí mismo y por sus propios pecados personales. Porque era un ser humano, él tenía pecados sobre sí. Así que tenía que purificarse a través de este sacrificio, derramando la sangre de un animal. Entraba al lugar santísimo con 2 cabras, y una cabra era sacrificada, y la sangre se ponía sobre el altar. Presten atención a esto. Jeff está citando la base misma de la Torá, Levítico 17:11, que dice: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona». El argumento de Gal refleja un judaísmo que tuvo que reinventarse después de la destrucción del templo, cambiando el sacrificio por la oración y las buenas obras. Pero, ¿quién dio autoridad para cambiar la ley de Dios? Nadie. El requisito divino siempre fue sangre inocente por vida culpable. Los cristianos no inventaron una nueva religión, simplemente seguimos creyendo lo que la Torá siempre exigió. Como hoy no hay templo ni sacrificios, si Jesús no es el Mesías, entonces el pueblo judío se quedó sin expiación hace 2000 años. Solo la sangre de Jesús cubre ese requisito eterno. Para cubrir los pecados del pueblo, y luego ponía las manos sobre la otra cabra, colocaba todos los pecados del pueblo sobre la cabra y la enviaba al desierto. Así que sangre derramada, pecados quitados. Y este es el sistema con el que el pueblo judío vivió hasta que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Bien, y este era el requisito según la ley de Moisés. Arrepentimiento, pero el pago tenía que hacerse. Así que el arrepentimiento es la parte que tú tienes que hacer, pero tienes que confiar en que el sumo sacerdote entre y haga el trabajo por ti en tu nombre como pueblo. No podíamos expiar nuestro propio pecado. El sumo sacerdote tenía que hacer eso por nosotros. Así que él era el mediador entre el pueblo y Dios. Él tenía que hacerlo. Entonces fue elegido espiritualmente. El sumo sacerdote era responsable como mediador entre Dios y el hombre de hacer esa obra, y el pueblo tenía que confiar y poner su confianza en el sumo sacerdote para que el pueblo fuera perdonado.
Bueno, Desde hace 2000 años no tenemos ese sistema. La parte del arrepentimiento, ir a la gente y disculparse y enmendar lo que has hecho mal, es un requisito. Pero también, el pago también es un requisito. Y como Dios es justo y amoroso, necesita que se haga el pago. Esa es la justicia. Pero la parte amorosa es que no tienes que hacerlo tú mismo. Voy a poner un sustituto y será el animal. la parte amorosa es que no tienes que hacerlo por ti mismo. La parte amorosa es que no tienes que derramar tu propia sangre y morir por tus propios pecados. Él nos ha dado un camino. Ahora, ese camino era anual y era temporal. Así que, justo antes de que el segundo templo fuera destruido en el año 70 después de Cristo, Yeshua, Jesús, salió de Nazaret, afirmando ser el Mesías, afirmando cumplir la profecía de dónde debía venir el Mesías, lo que debía hacer antes de regresar para gobernar y reinar. Y él dijo que este sistema ahora se cumple en mí. Así que yo, siendo Dios en la carne, puedo sacrificarme por ustedes porque soy sin pecado. No tengo ídolos, soy sin pecado. Eso es lo que significa ser sin pecado, que no tienes ídolos, no adoras nada más que a Dios. Y así él dijo, voy a tomar ese castigo en tu lugar. El judío que viene de Nazaret, esto se relaciona con la pregunta original que tenía, es, ¿por qué las personas no judías creerían en quien ellos llaman el Mesías judío? Y así, él salió de Belén, como predice Miqueas 5:2 que lo haría, antes de que el segundo templo fuera destruido, como predice Daniel 9:24-27. Y se convirtió en ese sumo sacerdote supremo, siendo ese mediador entre el pueblo y Dios. Pero no solo temporalmente, sino de una vez por todas. Y es ahí cuando el Evangelio dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que Jesús paga la pena que nosotros debemos en nuestro lugar. Y al volvernos a Él, al poner nuestra fe en Él y decir, soy lo suficientemente humilde para aceptar tu nuevo pacto que fue prometido en Jeremías 31, aceptaré tu nuevo pacto. Él te dará un nuevo espíritu que nos fue prometido en Ezequiel y un nuevo corazón para poder hacer obras justas. Y comparto esto contigo porque esa es nuestra fe, la que nos encanta compartir en este país libre en el que vivimos aquí en Israel. Y me encantaría escuchar tu opinión sobre lo que piensas de ese tipo de acuerdo entre el hombre y Dios. Primero que nada, gracias por compartir eso. De nada, Pregunta, ¿te identificas como cristiano judío? sí, lo hago y sí, y sí. Así que soy judío de nacimiento, practico muchas tradiciones judías, cumplo muchos mitzvot, pero soy cristiano por fe. ¿Sabes a qué me refiero con eso? Escucho lo que dices, pero no lo entiendo del todo. Entonces, la palabra cristiano en realidad es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías, Mashiach. Así que cualquiera que diga que es cristiano debería ser un seguidor del Mashiach, del Mesías. Y miles de millones de cristianos en todo el mundo adoran y honran a el Mashiach judío que salió de Nazaret, que cumplió la profecía del siervo sufriente que expió por el pueblo antes de venir a gobernar y reinar, el rey David, ya sabes, el hijo de David. Entonces, ¿estás diciendo que Jesús es el Mashiach que ya vino, que... ¿Estás Siguiente. bien, bien? Y que vendrá otra vez. Así que tiene un primer propósito. Entonces, ¿en qué momento vendrá el Beit HaMikdash? De eso no tengo idea. ¿Crees ¿Que vendrá que vendrá el templo? Realmente no lo sé aquí. tú allí? Realmente no sé aquí ni allá. Jesús dice que el templo del Espíritu Santo son los mismos creyentes y que Él habita en ellos. Ya sabes. Este es el punto de quiebre. Durante siglos, los rabinos antiguos entendían que Isaías 53 hablaba del Mesías. Sin embargo, en la Edad Media, para contrarrestar el crecimiento del cristianismo, comentaristas como Rashi cambiaron la interpretación diciendo que el siervo sufriente es la nación de Israel. Pero el texto bíblico no permite eso. El versículo 8 dice, «Por la rebelión de mi pueblo fue herido». El profeta Isaías está hablando. «Mi pueblo es Israel». Si el siervo es Israel, el texto diría que Israel murió por los pecados de Israel. No tiene sentido. Además, el siervo es llamado justo e inocente, mientras que Isaías se pasa todo el libro denunciando los pecados de Israel. El único que encaja como un cordero inocente, judío, rechazado por su gente y que muere para justificar a muchos, es Yeshua de Nazaret. ¿Sabes? El Mishkan y el Sukkot. El Mishkan fue construido, el templo fue construido para que Dios pudiera morar con nosotros, ¿no es así? Sí. Su presencia podría estar con nosotros. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio y resucitó, dijo, a quienes crean, voy a poner el Espíritu de Dios en ustedes y el Espíritu de Dios morará dentro de ustedes.
Y el templo son los creyentes que tienen la presencia de Dios viviendo en ellos, lo cual se muestra en sus actos, como sus obras justas y hechos, servicio, amor, cuidado, bondad, todas las cosas que mencionaste al principio del video. Bueno, Y entonces, ya sea que se refiera a un tercer templo real de ladrillo y cemento, donde se reanudarán los sacrificios, porque en realidad están anticipando que se reanudarán los sacrificios, ¿por qué harían eso si Tshuva fuera todo lo que necesitábamos? cuando dije que Tshuva era todo lo que necesitábamos, Te pregunté, ¿cómo podemos estar bien con Dios? Tshuva, no tengo el tercer Beit Hamikvah. Y Saber. Pero lo quieren para poder reinstaurarlo. tenemos eso, en mi opinión. ¿Qué? Nuestro proceso de Tshuva cambia cuando tenemos un tercer Beit Hamikvah. Según el... La gran mayoría de las autoridades rabínicas respetadas, actuales y pasadas, creen que tendremos un tercer Beit Hamikdash. Sí, está bien. Hay muchas halajot y mitzvot importantes que se activan y se hacen efectivas cuando nosotros tenemos eso. Bien. Así que supongo que no es mi propia opinión que el proceso de Shuvah y nuestra relación con el Shabbat se alterarán de alguna manera. Cuando llegue el tercer Beit Hamikdash, ¿Sí? me resulta interesante que no estés seguro de si vendrá. Si El tercer diablo está profetizado que se construirá, pero yo solo soy, porque por lo que he aprendido, y parece que tú también has aprendido mucho, es algo de lo que estamos muy seguros. que vendrá un tercer templo. Sí, Eso construirá el tercer templo. sí. Mi creencia en el tercer templo, venga o no, no creo que afecte la realidad, y tampoco a mí me afecta. No creo que afecte nuestra relación y posición ante Dios, porque creo que Él ha prometido un nuevo pacto. Y cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, levantó la copa y dijo, «Este es el nuevo pacto sellado con mi sangre». Está bien. Y luego, desde ese periodo hasta que el Beit Hamikdash fue destruido, ocurrieron cosas muy extrañas, según el Talmud, cosas muy raras en el Beit Hamikdash. Las puertas se abrían solas, la lámpara más occidental no permanecía encendida continuamente, la suerte ya no salía en la mano del sacerdote y el hilo escarlata que estaba alrededor. El chivo expiatorio, que se suponía debía volverse blanco cuando los pecados eran perdonados, ya no se volvía blanco. También fue destruido. Bien. Antes de que fuera destruido, el periodo de 40 años entre la muerte y resurrección de Jesús. Aquí está la diferencia definitiva entre religión y relación. Gal habla de cumplir leyes externas, de una lista de deberes. Jeff habla de una resurrección interna. Esto es exactamente lo que prometió el profeta en Jeremías 31:31. Un nuevo pacto donde la ley no estaría escrita en piedras, sino en el corazón. El judaísmo rabínico intenta modificar la conducta desde afuera hacia adentro. Jesús transforma el corazón desde adentro hacia afuera. El testimonio de Jeff sobre cómo Dios le quitó el deseo de suicidio y le dio una nueva naturaleza es la evidencia del cumplimiento de Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo. No se trata de esforzarse más por ser bueno, sino de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y la destrucción del segundo templo, estas cosas estaban sucediendo en el templo, básicamente diciendo que Dios ya no acepta sus sacrificios. No son aceptables. Supongo que es eso. Una forma de leerlo. Sí. ¿Cómo lo ves? Y No sé tanto como usted sobre las fuentes de los detalles exactos. Y aprecio tu honestidad, sí. Y hay muchas cosas que tampoco sé. Pero creo que el resultado final es en este hermoso y libre país. Y tengo que decirte, me preguntaste, ¿por qué debería creer en Jesús? Él me salvó la vida. Él me cambió de una persona a otra. Él hizo un milagro en mi vida que no puedo negar ni atribuirme ningún mérito. Y por eso, como judío que soy, pienso que esto es extraño. No estaba buscando a Jesús. Fui a estudiar el Tanaj y luego me atreví a abrir el Nuevo Testamento y encontré una narrativa que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis que no tiene fisuras. bueno, Eso habla de la venida del Mesías. ¿cuándo te pasó eso, Jesús, que dices, Hace 8 años. y si ya hubieras estado explorando, Desde hace 20 años. No, nunca había explorado el cristianismo. entonces, Durante 20 años estuve buscando y buscando. ¿eras religioso, como ortodoxo o algún tipo de judío? No, pero crecí siendo judío. Yo fui criado, diría yo, culturalmente judío. Pregunto porque tengo curiosidad de cómo atribuiste ese evento a Jesús. Era lo único nuevo en mi vida y siempre quise suicidarme. Sabes, tenía a mi esposa e hijos y ella pensaba en dejarme y llevarse a los niños hasta que yo resolviera mis cosas. Entonces Jesús empezamos a tener experiencias con Jesús en todos los lugares a los que íbamos, en todas partes, pero por separado. ¿Pero no habías estado aprendiendo sobre el cristianismo? Nada en absoluto. Así que empezamos a tener estas experiencias por separado y luego llegábamos a casa y hablábamos de ellas.
Y no mucho después de eso, todo mi miedo, ansiedad, depresión y pensamientos suicidas desaparecieron cuando lo reconocí como el Mesías. Lo reconocí y entonces todo cambió. A la mañana siguiente me desperté siendo una persona completamente nueva y mi esposa estaba impactada. ¿Quién eres tú? Pero quédate así. Te conozco. He estado casada contigo durante 10 años. No eres la misma persona. Fue de la noche a la mañana. Así que no lo hice por mí mismo, pero no quería que mi fe fuera solo un sentimiento. Quería estudiar. Fui al Tanaj, fui al Nuevo Testamento. Estudié y encontré evidencia de lo que me sucedió y evidencia de la realidad y evidencia de Jesús como el Mesías en el Antiguo Testamento en el Tanaj. Isaías 53, Daniel 9, Miqueas 5:2, Daniel 7. Hay tantas profecías que hablan de una figura mesiánica que se supone debe venir, hacer ciertas cosas y llegar en un momento específico. Y te animo a que las revises. Pero la razón por la que estamos aquí es porque creemos que nuestras almas están en juego. Creo que Dios nos ha dado un nuevo pacto que nos fue prometido en el libro de Jeremías. No como el pacto que nos dio en el Sinaí. Estoy citando el Tanaj ahora mismo. Un nuevo pacto, no conforme al antiguo pacto, no conforme al pacto que nos fue dado en el Sinaí. Sé que el pueblo judío religioso de hoy quiere seguir el pacto mosaico, pero en realidad es imposible. Es imposible de cumplir. Y cuando hablaba de las leyes que quebrantamos, esas son las que debemos resaltar y observar, no las que cumplimos, porque se supone que debemos cumplirlas. Pero las que quebrantamos, en esas, es en las que realmente debemos poner nuestra atención. Y decir, güey, ¿cómo me pongo bien contigo respecto a esto? Y según nuestra fe, y de acuerdo con el cumplimiento de la profecía, desde el Tanaj hasta el Nuevo Testamento, Jesús ofrece ese perdón. En su sangre, de una vez y para todos, primero para el judío y luego para el gentil. El plan de Dios para el gentil se cumple, que mi salvación llegará hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa esa salvación para el pueblo judío? Eso Significa muchas cosas diferentes, porque tal vez tú, sí, según lo que estás diciendo, actualmente eres considerado parte de la nación judía. absolutamente. Entonces, el pacto de Dios con los judíos, estás diciendo que esta forma de ser religioso está en línea con mantener el pacto de Dios con el pueblo judío. Absolutamente. Entonces, No es como una rama separada o como algo nuevo. exactamente. Así que Dios sí prometió un nuevo pacto. Y Jesús dice, yo soy el cumplimiento de ese nuevo pacto. Correcto. Y en mi sangre tendrás restauración completa con Dios. Serás justificado, es decir, tu deuda será pagada. Y así es como puedes tener justicia y amor al mismo tiempo. Está bien. Y esa es mi fe. Y eso es en lo que creo. De hecho, se nos encarga, como dije antes, en Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas, proclaman paz y salvación. Y si eso no es lo que estamos haciendo como pueblo judío, hacer buenas obras, un budista puede hacer buenas obras, un hindú puede hacer buenas obras, un budista judío puede hacer buenas obras, pero eso no te reconcilia con Dios. El pago debe realizarse de alguna forma. Esa es la receta o condición completa para estar bien con Dios. Y eso es lo que quiero ofrecerles, que lo comprueben. Seguro. Échale un vistazo. Suena genial. Yo respeto. Es realmente genial perseguir algo que te apasione y descubrir la verdad. Entonces, Sí, pero yo no haría eso. ambos están en la misma página. Creo que sí, creo que tienes razón. Creo que veo una devoción en ti. Eso no es común. Diría que es la minoría en Israel y admiro eso, especialmente a tu edad. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿19? Sí, quiero decir, tener ese tipo de convicción por tu fe a esa edad es admirable. Gracias. Debería provocar celos en muchos de tu edad, porque tienes madurez. Si no tienes celos, ¿Sabes a lo que me refiero con celos? Es decir, ¿sabes qué? Yo también quiero eso. está bien, lo aprecio. Quiero lo que él tiene porque hay una cierta madurez que no se logra a los 19 años viviendo simplemente de sus propios impulsos de placer. ¿Entiendes a qué me refiero? Bien. Y por eso te admiro. Y pienso que Dios se ha expresado claramente ante nuestro pueblo judío primero. Algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron, pero está profetizado que será rechazado. Isaías 53. ¿Has leído Isaías 53? En realidad no. No suelo referirme a los Pesachim por los números. El sistema de numeración, sé cuál es. Está bien. Solo el profeta Isaías. ¿Puedo mostrarte Isaías 53? Leerlo, escucharé. Quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el brazo del Señor, creció delante de él como un retoño, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto ni majestad para que lo miráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido, pero Él fue traspasado o herido por nuestras transgresiones. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno se apartó por su propio camino, y el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bien, ¿por él te refieres a Jesús según dices? Bueno, eso es lo que yo digo. Está bien. Pero la tradición judía diría, en algunas sectas dirían que eso se refiere al pueblo de Israel. Correcto. Pero está hablando de un ser humano justo, sin pecado, que toma sobre sí los pecados de nuestro pueblo. Está bien. Entonces, Nosotros, como pueblo, no podemos cargar con los pecados de nuestro propio pueblo si somos pecadores o estamos siendo exiliados. Y así, esta es una de esas profecías, Isaías 53, que habla de un siervo sufriente. Y hasta un cierto periodo de tiempo, alrededor del siglo XI, la mayoría de los comentarios rabínicos y los sabios que estaban más cerca de la ley de Moisés decían que esta es una profecía mesiánica, hablando del Mesías. Y eso cambió cuando los judíos comenzaron, tal vez... está hablando de, no sé, me recuerda de qué está hablando. Sí. Pero, ¿por qué dices que no hay posibilidad de que eso se refiera al futuro Mesías judío? Sí, podría, pero eso no considera toda la narrativa del Tanaj en sí. Si lees el Tanaj como una película que tiene un propósito, un principio y un final, entonces podrás ver este patrón de repetición a lo largo del Tanaj. Eso apunta a esta figura que se supone debe sufrir, morir y resucitar, que debe venir de un lugar específico, de Belén. Se supone que debe venir en un momento específico, así que hay muchas profecías que unen todo esto. Podrías decir que alguien cumple una de esas, tal vez, pero no tienes a nadie aparte de Jesús que las cumpla todas. Está bien. Creo que nuestro pueblo judío lo ha pasado por alto en su mayoría, no en minoría, porque ha habido seguidores de Jesús desde Jesús, pero en su mayoría nuestro pueblo judío lo ha pasado por alto. El mensaje dio la vuelta al mundo y ahora está regresando a nuestro pueblo. Y depende de nosotros aceptar esa oferta de la carta de amor de Dios para estar bien con Él a través del Mesías judío. Y hay miles de millones de cristianos en todo el mundo que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob gracias a un hombre. El carpintero judío que salió de Nazaret, que nació en Belén. Bueno, Y si eso no te dice que la Torá ha llegado a los confines de la tierra, el conocimiento de Dios ha llegado a los confines de la tierra, entonces no sé qué más decir sobre esa profecía. y quiero decir, sinceramente, creo que ambas creencias implican que todavía queda muchísimo por hacer, en realidad. Tocar el asunto exacto. ¿Pensarás en lo que hablamos hoy? Definitivamente pensaré en lo que hablamos. Hoy. Muy bien, hombre. No puedo hacer promesas sobre lo que piensan de mí, No tienes que prometerme nada. pero Todo lo que hagas es entre tú y Dios, y no quiero que me creas. Bueno, quiero que le preguntes. Estudia e investiga por tu cuenta. No creas al rabino. No le creáis al pastor cristiano. No creas al papa. Pídele a Dios y estudia por ti mismo. Y estoy interesado en ver lo que encontrarás. ¿Quieres continuar esta conversación en otro momento? paso tiempo haciendo eso, así que Muy bien, hombre. continuaré haciéndolo. Me encantaría. ¿Cuál era tu nombre? Jeff, Jeff Gall. Hill, ¿puedo tener un abrazo? Sí. Fue un placer conocerte, hombre. Gracias. Fue un placer conocerte también. Al ver esta conversación en las costas de Tel Aviv, estamos presenciando mucho más que un simple debate teológico entre dos hombres. Estamos viendo el choque entre dos pactos, entre la religión del esfuerzo humano y el evangelio de la gracia divina. Por un lado, tenemos al joven Gal. Él representa la sinceridad y la esperanza de un pueblo que durante 2000 años ha tratado de sobrevivir sin su corazón, el templo. Su postura es noble. Seamos buenas personas, hagamos buenas obras, mejoremos el mundo. Es la historia de la humanidad tratando de construir una escalera hacia el cielo, ladrillo a ladrillo, mérito a mérito. Es la creencia de que si nos esforzamos lo suficiente, Dios estará obligado a aceptarnos. Pero, como bien señaló Jeff, la historia y la propia Torá nos cuentan una realidad diferente y mucho más aterradora. La Biblia no es un libro de autoayuda moral, es un registro legal de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es un fuego consumidor que no puede coexistir con el pecado. La gran tragedia del judaísmo rabínico moderno es que, tras la destrucción del templo en el año 70, se vieron obligados a cambiar las reglas del juego.
Al perder el altar, perdieron la sangre. Y al perder la sangre, perdieron la garantía bíblica del perdón. Reemplazaron el sacrificio divino por el esfuerzo humano. Pero Dios nunca revocó Levítico 17:11. Dios nunca dijo, si pierden el templo, sus buenas intenciones serán suficientes. Y aquí es donde entra la belleza escandalosa de Yeshua, Jesús. Jeff no le estaba ofreciendo a Gal una nueva religión extranjera. Le estaba ofreciendo la pieza que falta en su propio rompecabezas. El cristianismo no es el reemplazo del judaísmo, es su cumplimiento glorioso. Cuando miramos la cruz, no vemos una derrota, vemos el cumplimiento de Isaías 53. Vemos al siervo sufriente cargando la lepra de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tener su justicia. Vemos el fin de la sombra y la llegada de la sustancia. El argumento final no es intelectual, es existencial. Jeff compartió cómo Jesús lo salvó del suicidio y le dio un corazón nuevo. Eso es algo que la ley escrita en piedra nunca pudo hacer. La ley te dice que está mal, pero no te da el poder para dejar de hacerlo. La ley te muestra tu enfermedad, pero no te da la cura. Solo la gracia, a través del nuevo pacto profetizado por Jeremías y Ezequiel, tiene el poder de entrar en el pecho de un hombre, sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Así que la pregunta para nosotros hoy y para cualquier amigo judío o gentil que escuche esto no es si eres lo suficientemente bueno. La pregunta es, ¿está tu fe puesta en tus propias manos que a veces fallan o en las manos de aquel que fue traspasado por tus rebeliones? El templo de piedra fue destruido, sí, pero fue destruido porque ya no era necesario. El velo se rasgó, el acceso al lugar santísimo está abierto. No necesitamos esperar un tercer templo físico con sangre de animales, porque el templo verdadero resucitó al tercer día y vive para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra paz. Y ese es el mensaje que, como luz a las naciones, debemos llevar hasta el último rincón de la tierra